Vemos, hermanos, el tema. El tema de Mateo es la descripción de Jesús como el rey. También es importante notar, hermanos, que en el Evangelio de Mateo se resalta eh, el oficio profético de nuestro amado Redentor, porque describe más claramente, más que los otros evangelios, en cuanto al número de la cantidad de profecías. Lo hace Jesús en Mateo. También aquí Jesús, en el Evangelio de Mateo, como hemos podido ver, profetiza varias veces acerca de su propia muerte. Lo hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, queda más registrado. También hay más profecía en cuanto a su obra. Se muestra aquí en el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo nos permite recordar que aparte de que Jesús es rey, también es ese profeta del que hablaba Moisés. Quiero que por favor lo recordemos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Dice así, está hablando Jehová: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces también Mateo nos recuerda que Jesús es el cumplimiento, es el mayor y más grande profeta. También dice el Evangelio de Mateo, es importante que recordemos, ya que recordamos el tema, que hablemos un poco del propósito. El propósito general de este Evangelio que estamos estudiando es ganar plenamente a los judíos para Cristo. Esto es, ganar a los aún no convertidos, como fortalecer a los ya creyentes. Hablemos un poco del propósito específico. Es mostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. Quiero que miremos la estructura de todo el Evangelio a nivel general. Me gusta la que propone el comentarista Hendrickson, porque lo hace muy sencillo. Son tres partes: su comienzo o inauguración, capítulo 1 al 4:11, su progreso o continuación, del capítulo 4:12 al 20:34. Y su clímax o culminación es capítulo 21 al 28:20. Como pueden ustedes notar, ya estamos en el desarrollo del clímax en cuanto al Evangelio de Mateo. Bien, el contexto general del que se ha venido hablando, del que se ha venido desarrollando, es que desde el domingo pasado ya se inició la última semana de vida del Señor Jesucristo. Nuestro hermano nos compartía acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Y estos hechos van a ser marcados por la grandísima oposición que va a sufrir nuestro amado Redentor antes de cumplir su plan eterno. El contexto inmediato en el que vamos a desarrollar nuestro texto está en el versículo 8 y 10 de Mateo 21. Mateo 21, versículo 8 al 10, quiero que por favor lo leamos. Versículo 8. Recuerden que Jesús está entrando a Jerusalén y va directo al templo. Dice el versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Este es nuestro contexto inmediato, en el que vamos a desarrollar nuestro tema. La purificación del templo, que es de la que vamos a hablar hoy, sucede al día siguiente, el día
lunes. El título para el texto de hoy, hermanos, es Jesús, su celo y su poder. Pasamos a la siguiente, muy bien. Jesús, su celo y su poder. Quiero que antes de continuar, pidamos la guía de nuestro amado Rey. Santo Señor, estamos delante de ti, agradecidos porque has sido tú bendito cada uno de estos días antes de llegar al día domingo. Pudiste, Padre amado, a cada uno de los hermanos bendecirnos, guardarnos, cuidarnos, sustentarnos en medio de cada dificultad, de cada prueba, de cada inconveniente, que sabemos que tú todo lo haces para que sigamos aprendiendo acerca de ti y de nuestra dependencia para contigo. Queremos en este tu santo día glorioso, majestuoso y poderoso, que seas tú bendiciendo a cada uno de tus hijos, para que tu palabra sea dándoles, fortaleciéndoles, confortándoles para seguir, amado Padre, en nuestra carrera. Te agradecemos por tu Santo Espíritu, porque sabemos que Él es el que va a hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos. Entonces, el bosquejo son dos puntos. Título es Jesús, su celo y su poder. Pasamos a la siguiente. El bosquejo son 2 puntos, es el celo de Jesús y segundo, el poder de Jesús. Vamos a iniciar a desarrollar el primer punto, el celo de Jesús. Versículos 12 al versículo 13. Mateo 21, versículo 12 y versículo 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien, quiero, mis hermanos, que antes de analizar estos versículos, podamos hablar un poco de lo que es el templo y de lo que se lleva al templo, es decir, las ofrendas, el templo y las ofrendas. Pasamos a la siguiente. El gran templo de Herodes. ¿Qué significa el templo? El templo significa que allí está la presencia especial de Dios. Está la presencia especial de Dios. Presencia que aparte del templo, ¿cómo más se mostraba? Por medio de los profetas. Por medio de los profetas. Entonces, mis hermanos, está el templo que iban los judíos a llevar sus ofrendas y están también los profetas. Pero si ustedes se dan de cuenta, este es el mismo templo que construyó Nehemías, Zorobabel y Esdras, hacía ya 400 años. Sino que Herodes lo refaccionó durante 46 años y lo amplió. Pero noten que en esos 400 años, ¿qué no había? Estaba el templo, pero ¿qué no había? No había profetas. No había profetas. Recuerden que como el israelita contemplaba o escuchaba a Dios de parte de los profetas y de parte del templo en cuanto a sus sacrificios cuando el sacerdote los realizaba. Entonces está el templo ampliado y mejorado por Herodes, pero no había profetas. En el periodo intertestamentario no hubo profetas. Entonces, lo que el israelita veía cerca del templo era algo muy especial, porque así no hubieran profetas, estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces es para que pensemos, hacía 400 años no había palabra de Dios,
solamente la que enseñaban los rabinos, los sacerdotes en el templo. No había profetas. Entonces, ¿el templo para el israelita era sagrado o no era sagrado? Bastante, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto más para Cristo? ¿Cuánto más para el Dios hecho hombre? ¿Cuánto más? Era demasiado sagrado. Recuerden cuando Jesús fue a los 12 años a Jerusalén. Estuvo 3 días. ¿En la casa de quién? Le dijo Jesús a los padres. Estaba en la casa de mi padre. Entonces, el templo para Jesús, si para el israelita común es sagrado, ¿cuánto más será para él? Demasiado sagrado. Quiero que miremos allí en el templo qué se hace. Miremos por favor Isaías 56, versículos 6 y 7. Isaías 56, versículo 6 y versículo 7. Dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Quiero que miremos qué información nos da esos dos textos acerca del templo. No que los interpretemos, sino qué información nos da. Muy bien, es una casa de oración, correcto. Y también nos dice que Jehová aceptará ¿qué? Los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios. Y sabemos que a la luz del Antiguo Testamento estos son presentados ¿por qué? Por el pecado. Entonces en el templo está la presencia de Dios, es casa de oración, y se presentan holocaustos y sacrificios por el pecado. Ahora recordemos lo que dijo el rey Salomón. Vayamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28 y 30. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28 al 30. Aquí el contexto es que Salomón va a dedicar el templo que él había construido a Dios. El gran templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28 al 30. En Isaías se nos muestra que la casa es de oración, que es para presentar sacrificios o ofrendas. Y sabemos que esas ofrendas son por el pecado del pueblo. Primera de Reyes 8, 28 al 30. Bien. Dice así Salomón: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Miremos el versículo 30. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Muy bien. Entonces, el templo es el sitio para ¿qué? Orar, para hacer súplicas, para hacer ruegos y también para que por medio de esos ruegos y de esas oraciones Dios pueda dar una respuesta favorable, que es el perdón de los pecados. Ahora miremos el tipo de ofrendas que los israelitas debían llevar al templo. Estas ofrendas Dios las estableció en Levítico por medio de Moisés. No vamos a ver y solamente las voy a enumerar.
Las ofrendas se pueden dividir en dos tipos de ofrendas. Una son ofrendas o sacrificios de vegetales, como harina, tortas, granos tostados, a lo cual generalmente se le añadía aceite e incienso, y también de vino como ofrenda de libación. Y el segundo tipo de ofrendas son los sacrificios de sangre, que se dividían en cuatro: los holocaustos, de los que hablamos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias, ofrendas expiatorias. Entonces, bien, hermanos, decimos que el templo de Dios es de Dios. Hay que aquí ahondar. El templo es de Dios. No es de los hombres, no es de los sacerdotes, no es de los fariseos, no es de los escribas. El templo es de Dios. Y él dice y declara y estipula lo que en su casa se va a hacer. ¿Y qué se va a hacer en la casa de Dios? Ya lo leímos. Orar, suplicar, rogar e interceder. ¿Y también qué? Ofrendar. ¿Ofrendar qué? Los sacrificios. Moisés en Levítico, los primeros 7 capítulos, nos muestra los tipos de ofrendas que tienen que llevar. Ahora leamos de nuevo el texto, mis hermanos. Mateo 21, versículos 12 y 13. Mateo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recuerden, hermanos, que el templo es lo más sagrado, ¿cierto? Es lo más sagrado para los judíos, porque allí estaba la presencia de Dios. Y ellos iban para llevar sus ofrendas. Pero aquí el mismo Dios encarnado juzga y reprende a los judíos que estaban haciendo ¿qué? Negocio en el templo. ¿Por qué? Porque es un sacrilegio, una profanación del templo, una tergiversación de la ley levítica, una grande ofensa a la ley, una grande ofensa. Quiero que meditemos un poco acerca de las ofrendas como tal. Vayamos a Levítico. Vayamos a Levítico y miremos algo especial. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí, como bien ven, el título dice los holocaustos. Levítico 1, versículo 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ahora miremos en el capítulo 2, ahí de Levítico, capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerás a los sacerdotes. Hasta ahí. Y leamos el versículo 8. Versículo 8 de Levítico capítulo 2. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Estos versículos que nos hablan respecto a las ofrendas, que hay que ¿qué? ¿A quién hay que llevarlas? Las ofrendas se debían ¿qué? Traer a Jehová, o traer al sacerdote, traer al templo, y no ¿qué? No comprarlas.
Hermanos, no comprar las ofrendas. No había que comprar las ofrendas. Además, las ofrendas, los que hemos leído varias veces Levítico, sabemos que Levítico es muy específico. Es muy específico en las ofrendas. ¿Qué pasaba si una ofrenda no era como estaba estipulado? Pues sencillo, Dios no aceptaba ese sacrificio. Dios no lo aceptaba. Dios no lo aceptaba. Las ofrendas, tanto de animales como de alimentos, tenían características que específicas, según Levítico, las cuales los comerciantes pasaban por alto. Consideremos en que puedan comprar ofrendas. Listo. ¿Qué le garantiza que la ofrenda va a ser según lo que dice Levítico? Sabiendo que lo que se dice en el negocio, en el comercio. Y si es una ofrenda, es un sacrificio. Es algo que cuesta, ¿cierto? Algo que cuesta. Algo que cuesta. Los comerciantes pasaban por alto y los judíos negligentes y prevaricadores no les importaba. A ellos no les importaba. Por eso la indignación de Jesús fue tal. Porque tanto los judíos que compraban sus ofrendas, como también quienes, los sacerdotes que arrendaban el espacio para su negocio. Los sacerdotes que arrendaban parte del templo para tal negocio eran igual de negligentes y prevaricadores. Eran los más responsables. Por eso notamos en Mateo que siempre Jesús ataca a los religiosos judíos, siempre. Y a los que están en su cabeza, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Porque por ellos gran parte del pueblo está haciendo mal sus sacrificios. Lo está haciendo mal. Siendo los sacerdotes los más responsables ante Dios y ante el Señor Jesús, porque ellos eran los encargados de recibir las ofrendas, así como de enseñar correctamente la ley levítico respecto a las ofrendas, las cuales apuntaban o prefiguraban al Cordero de Dios, que no cubre el pecado. Las ofrendas cubrían el pecado, pero vamos a ver más adelante que Jesús quita el pecado de la presencia de Dios, lo quita. Y amén por eso, hermanos, porque ustedes y yo estamos delante de Dios sin pecado en Cristo. Es un hecho en que nos debe dar gran regocijo hoy. Entonces, Jesús está muy indignado. Y ese es el celo de él. ¿Por qué? Porque los sacerdotes sabían cómo debía ser. Tristemente está el pecado, la corrupción, la depravación de los que enseñaban la ley de Dios. No les importaba, no les importaba. Las ofrendas se debían traer al templo. Si vivían lejos, había que traer la ofrenda y el sacrificio. Porque es que es un sacrificio, es una ofrenda. Recuerden cuando David está siendo castigado por Dios, cuando él censa al pueblo. Y el ángel de Jehová tiene su espada sobre Israel. Porque él había elegido ese juicio, caer en las manos de la misericordia de Dios. Y entonces el ángel está sobre un campo. Y David dice que va a comprar esa heredad o ese campo. Y el dueño dice, no, tranquilo, cógela. Y dice, no, es que yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. El punto es que las ofrendas y los sacrificios debían traerse al templo. Debían traerse, mas no comprarlas. Y muchas veces nos pasa a usted y a mí para con Dios eso. ¿Qué nos gusta? Lo fácil.
Y el hermano de la cena fue muy acertado. Somos inútiles, que nos gusta lo fácil. Y no nos distinguimos mucho del mundo. Para el pecador es común, porque él no tiene la luz del Evangelio. Pero para usted y para mí, eso no es común. Es negligencia. Es negligencia. Entonces, quiero que miremos Jeremías, hermanos. Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7, quiero que leamos del versículo 1 al versículo 3. Jeremías 7, versículo 1 al versículo 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Leamos el versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Quién hace esa pregunta? La hace Dios. ¿Y qué dice? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué había pasado? Jeremías. Recuerde, quiero que pensemos en esto. Recordamos que cuando Salomón empezó a reinar, se dividió el reino, ¿cierto? Quedaron por un lado las 11 tribus y por otro lado quedó Judá. Judá estaba, o Jerusalén está en la región de Judá. En Jerusalén, ¿qué estaba? Estaba el templo, el de Salomón. Entonces, los de las 11 tribus, que el Antiguo Testamento siempre lo llama Israel, ellos se desviaron más rápido, porque no tenían el templo. Y los reyes que se ponían les permitían hacer altares, o sea, adorar como ellos quisieran, pero no como lo había establecido Dios. Entonces, por no haber adorado correctamente a Dios, ¿Dios qué le hace a los de Israel o a las 11 tribus? Israel, que son las 11 tribus, se van en cautiverio. Quiero que lo miremos en Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí el título que está es Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Es Israel, son las 11 tribus. Y leamos por qué se fueron a cautiverio. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6 al versículo 8. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halat, en Arbor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y ahí ustedes, si ustedes siguen leyendo, ahí Dios les va a argumentar por qué los manda en cautiverio a Asiria. Esto con las 11 tribus, con Israel, que no tenían el templo de Salomón, no lo tenían. ¿Y qué pasó con Judá? Que sí tenía el templo. Leamos por favor, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Leamos el versículo 14. Segunda de Reyes 24, versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros.
no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Quién se los llevó? Ahí dice el título. Nabucodonosor se los llevó para Babilonia. Miremos el versículo 9 del capítulo 25, ahí de Segunda de Reyes. Capítulo 25, versículo 9. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Por la obediencia de Israel? No, por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Y saben qué va a pasar con Jerusalén? Miremos Mateo 24. Mateo 24, versículo 2. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto en cuanto al templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces miren de nuevo la connotación de la desobediencia, la connotación de no hacer lo que Dios les había mandado. Israel es cautivo y desaparece. Judá es cautivo y queda un remanente. Y Jerusalén, Jesús está diciendo esto, él tiene 33 años. En el año 70 vienen los romanos y destruyen el templo y toda Jerusalén. Por eso si ustedes ven algún documental sobre Israel, les van a mostrar o van a mirar que está la tierra antigua y está la nueva Jerusalén. Que no queda nada. Destrucción. ¿Por qué? Por desobedecer. Por desobedecer a Dios. Quiero que miremos, hermanos, Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Algo particular, hermanos, es que Jesús hizo esto en su primer año de ministerio. Es decir, Jesús 2 veces purifica el templo. Cuando su ministerio lo comienza y pocos días antes de morir. Hace lo mismo en Jerusalén. El Señor Jesús purifica 2 veces el templo, o mejor, su templo. Noten que ahora vamos a hablar, o más adelante vamos a hablar de la autoridad. Y Jesús tiene la suficiente autoridad para limpiar su casa, su templo. Ustedes pónganse a pensar en esto. El templo tenía sacerdotes, levitas, oficiales, soldados, y que de la noche a la mañana venga alguien a volcar todo. Debe tener mucho valor, ¿verdad? Mucho valor. Pues claro, es que es el mismo Dios que está haciendo eso. ¿Y qué le hicieron? Nada. No le hicieron nada. Porque es Dios mismo. Quizás muchos decían, no, que lo vamos a tocar, no ve que esa fama que él tiene. Pero Jesús se indigna por tal cosa. Este es el celo santo del Hijo de David. Es la indignación producida por ver cómo los religiosos de su época
estaban llevando al pueblo a hacer ofrendas y sacrificios que no agradaban a Dios. ¿Sí le agradaban a quién? A los sacerdotes sí les agradaba, pero a Dios no. ¿Cómo no les va a agradar si es el propio negocio de ellos? ¿Mm? Ellos se enriquecían, los del Sanedrín. Y no se enriquecían las vidas piadosas del israelita que iba a llevar su ofrenda, o que compraba la ofrenda ahí a la entrada del templo. ¿Mm? Por eso, hermanos, quiero que pensemos en sus ofrendas, en mis ofrendas. Sus sacrificios al Señor y los míos son de olor grato al Señor. ¿Saben? Cuando una ofrenda satisface, eso es de olor grato a Dios. Debemos preguntarnos a cada uno, ¿su ofrenda y mi ofrenda le agrada a nuestro Dios? ¿Damos tan poquito cuando Él nos da demasiado? ¿Mm? No traigamos a Dios una ofrenda pequeña, porque nos ha dado mucho, hermanos. Nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho. Y amén. Si usted ofrenda proporcionalmente a lo que Dios le da, amén, hermanos. Dios lo va a seguir bendiciendo. En su vida espiritual como en su vida física. Y lo va a seguir haciendo. Quiero que pasemos así, mis hermanos, al segundo punto, el poder de Jesús. Pasamos a la siguiente, leamos el versículo 14 y el versículo 17. El poder de Jesús. Vamos a ver su misericordia y su poder. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Miremos su misericordia, versículo 14. ¿Qué pasó en el versículo 14? Jesús, ¿qué hace? Jesús sana. Jesús sana a los ciegos y a los cojos. Y esto nos muestra la misericordia grande. Como dice el Salmo 103, versículo 17, que su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquí la imagen misma de Jehová, de Dios, está siendo misericordia. ¿Qué tal les parece, hermanos, el milagro de un cojo? ¿Cómo es? Debe ser increíble, ¿no? Porque un cojo, ¿qué pasa con sus pies? Un pie es más que, ¿cierto? Ahora es un milagro, hermanos, que es un milagro. Ahí no habla cómo lo hizo, ¿no? Lo sanó. Lo sanó. Es particularmente especial. Solo Cristo puede hacer tal cosa. Él dará a un cojo la gracia de que pueda caminar común y corriente. De que sus dos extremidades, sus dos pies sean iguales. ¿Y qué tal la de dar vista a los ciegos? Ya nos habían compartido de eso. Es algo extraordinario, hermanos. Ahí simplemente Mateo lo narra. Pero no sabemos cómo lo hizo. Si fue directamente, si fue con sus manos, si fue con el barro, si fue con la saliva, no sabemos. Pero tenemos la evidencia de que hizo misericordia con los cojos y con los ciegos. Sin duda que es evidencia de su gran misericordia, para que estos ciegos y cojos sean viendo claramente a Jesús, no como lo veían muchos, como el milagrero, no, sino para que los ciegos puedan ver lo inmundo de su pecado y los cojos puedan ver lo torcido
de sus caminos. Este es Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de David, el Señor, el Rey que está siendo honrado y alabado, porque cada vez más confirma que es quién, que es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que todos estaban esperando y anhelando, porque sigue realizando señales y prodigios que confirman sus evidencias de que Él es el Mesías, de que no tienen que esperar a otro, como dijeron en capítulos anteriores. Ahora sí miremos sus evidencias. Aquí donde dice su poder, era su evidencia. Me confundí. Su misericordia, hablamos ya un poco, hablemos de las evidencias. ¿Evidencias de qué? De que lo confirman que es quién, que es el Cristo, que es el Cristo. El día anterior había pasado algo muy especial. El domingo, el primer día de la semana, ¿qué había pasado? Habías entrado a Jerusalén. ¿Y cómo había sido recibido? Lo recibieron muchos, muchos. Como leímos en la introducción, dice que la ciudad se conmovió. Y otros evangelios nos dice que lo escuchaban en suspenso. O sea, estaban ahí. El día anterior había sido recibido con pompa, con alabanzas, con expresiones de que era el Hijo de David. Dice los versos 9, también Jerusalén se conmovió por tal recibimiento. Aunque quizás todos no entendían claramente si él era el Mesías. Recuerden que dicen que, es el profeta de Galilea. Es el profeta. Noten aquellos que sabían y entendían quién era Jesús. ¿Quiénes entendían? Sus discípulos. Ellos sí sabían que era el Cristo. Aunque ellos creían que iba a ser ahí ya el rey político, ellos sí creían que era el Cristo. Ellos creían que era el Cristo. ¿Y quiénes más también creían que era el Cristo? A todos a los que le hacían los milagros. Recuerden que nos enseñaban que los ciegos que él sanó a la salida de Jericó, ¿qué pasó? ¿Se quedaron allá o se vinieron con él? Lo siguieron. El verso 15, miremos hermanos el verso 15, Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Noten, los sacerdotes, los escribas, ¿qué estaban viendo? Maravillas. Estaban viendo maravillas. Y los muchachos aclamaban en el templo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Aquí recordemos, estamos hablando de las evidencias de que Jesús es el Mesías. La primera evidencia, ¿cuál es? Que no cualquiera de la noche a la mañana viene a levantar el templo y a levantar el negocio de las ofrendas. No cualquiera, solamente Cristo. Lo hizo en su año de inauguración y lo hace a pocos días antes de morir. Esa es la primera evidencia. Solo Cristo puede purificar su casa. Solo tiene la autoridad y él lo hace 2 veces, como ya lo vimos. La segunda evidencia. Los mismos religiosos judíos que estaban viendo maravillas, estaban viendo maravillas. Sanó ciegos, sanó cojos. Tercera evidencia. Los religiosos judíos escuchaban a los muchachos aclamando a Jesús, Hosana al Hijo de David. Y ellos sabían eso qué significaba. Porque le reprochan. Ellos saben qué significa Hosana. Recordemos el significado de Hosana. Es salva, por favor, te lo ruego. Salva, por favor, te lo ruego. Ya se había escuchado en la entrada triunfal de Jesús. O sea, el día anterior ya se había escuchado esa expresión.
ya se había escuchado. Alguien dice que el que decía eso en la entrada triunfal eran los papás de los niños que están aclamando eso en el templo. ¿Es particular? Ya se había escuchado en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén refiriéndose a la confirmación de que Jesús era el Mesías. Esta hosana se repite una y otra vez, tanto en el templo como en la entrada triunfal, y apunta al cumplimiento de que aquel que purifica el templo es el Mesías. Es el Mesías. Y son estas evidencias lo que irónicamente indigna a los hipócritas fariseos. Indigna a los prevaricadores religiosos judíos. Ellos, ¿qué más esperaban ver? Ya todo lo habían visto. Hasta ahí, para que supieran que él era el Mesías, ya todo lo habían visto. Ya todo lo habían visto. Estos fariseos, escribas y saduceos estaban ciegos, sordos, mudos, mancos, cojos, y si fuera poco, muertos espiritualmente. Eran sepulcros blanqueados que brillaban, ¿por qué? Por su incredulidad, mas no por su vasto conocimiento de la ley. Ellos brillaban por su hipocresía y por su orgullo. Por eso Jesús los condena fuertemente más adelante. Los condena. Y quiero que aquí, hermanos, hagamos un pequeño paréntesis. Para que meditemos. Los fariseos eran ciegos, sordos, mudos. Como usted y como yo antes de venir al Señor. Éramos eso. Éramos eso. Porque mirábamos y escuchábamos y hablábamos lo que nuestro pecado nos decía. Qué mancos y cojos somos cuando caminamos cada día en el deleite de nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros actos inmorales. Eso éramos muchos. Éramos eso, hermanos. Pero alabado sea Dios, ¿por qué? Porque así como Nicodemo, un fariseo desde Sanedrín, y así como Simón de Cirene, otro religioso judío, creyó, también muchos de los que estamos aquí hemos creído, hermanos. Y alabado sea nuestro Mesías, porque ha resplandecido en su corazón y en mi corazón. A usted y a mí nos ha regenerado, a los que hemos creído, hermanos. Por eso usted que tiene sus sentidos y su corazón muerto espiritualmente, venga al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que le da un correcto uso a sus sentidos. Es el único. Y únase a los que hemos creído en Jesús, como el Mesías, como el Rey Eterno, que volverá. Volverá por usted y volverá por mí. Y es su responsabilidad decidir si vamos a todos a alabarle en el cielo o si va a crujir sus dientes en el infierno, porque está condenado. Acá cierro el paréntesis. En cuanto al juicio que le hace Jesús a los fariseos, miremos Mateo 23, versículo 33. Mateo 23, versículo 33. Dice así, todo el capítulo es increíble, hermanos, cómo Jesús se despacha abiertamente contra los fariseos, escribas y saduceos. En el versículo 33 les va a decir su recompensa. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ese es el juicio. Esa es la recompensa a los que estaban aceptando esas ofrendas en el templo. A los que estaban permitiendo que el templo fuera usado para negocio, para comercio. Volvamos a nuestro texto, hermanos. Mateo 21. Mateo 21, versículo 15 y 16. Sigamos mirando las evidencias del Mesías de Cristo
del rey. ¿Qué dice el versículo 15 en la parte final? Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Es especial, porque aquí nos está haciendo memoria al Salmo 8, versículo 2. Y Jesús cita el Salmo 8, versículo 2, enfocándolo hacia él mismo. Y debemos recordar lo que son los niños para Jesús. Jesús valora altamente a los niños. Lo vimos en Mateo 18, 2 y 19 al 13. Que su pequeñez, su inmadurez y su necesidad de ayuda mantiene abierto el camino para el amor a Dios, para el amor paternal de Dios. Tristemente, los judíos leían el Salmo 8, lo enseñaban, se lo memorizaban a los jóvenes, a los niños, a los padres, pero no se estaban dando de cuenta que aquel que estaba causando tanta conmoción era de que los niños estaban hablando. Ellos no se habían dado de cuenta. Su incredulidad los abruma. Llámanos para terminar, leamos el versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es especial. Yo me puse a mirar por qué se fue para Betania. En Juan 11:1 nos dice que en Betania vivía Lázaro. Lázaro vivía en Betania. Y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. ¿Por qué en Betania? Recuerden que allí vivía Lázaro, aquel que Jesús amaba. ¿Y quién más vivía allí? Marta y María. ¿Y qué había hecho esa especial María? Lo había ungido con un perfume costosísimo. Había ungido a Jesús semanas atrás. Lucas 19:47 agrega que Jesús enseñó no solo el lunes en el templo, sino los demás días, porque todo el pueblo que lo oía en el templo estaba admirado de su doctrina, así como lo escuchaban atentamente. Ellos estaban perplejos por lo que Jesús estaba enseñando. Quiero, hermanos, que como conclusiones tengamos presente esto. Primera conclusión, el celo santo del Hijo de David es la indignación producida por ver cómo los religiosos de su época estaban llevando al pueblo a hacer ofrendas y sacrificios que Dios no iba a aceptar. Segunda conclusión, el poder de Jesús se ve reflejado en su misericordia para con los ciegos, como también en sus evidencias, que lo confirman como el Mesías que estaban esperando. Y hermano, unas aplicaciones. Primera, sus ofrendas, sus sacrificios al Señor, ¿son de olor grato al Señor? Si lo son, como ya lo había dicho, hermanos, amén. Dios le va a seguir prosperando. Si no lo son, hermanos, debemos meditar. Debemos meditar. Segunda aplicación, hermano, hermana, que su alabanza y la mía siga creciendo a nuestro amado Dios Trino, porque nos dio un corazón nuevo y nos permite que nuestros sentidos sean usados para Él. Ya no somos más ciegos, no somos más sordos, no somos mancos, no somos cojos espiritualmente. Ya caminamos, hermanos, en pos de nuestro amado Redentor. Y tercera y última aplicación, hermanos, ¿quiénes gobernaban el templo? Los sacerdotes, ¿cierto? ¿Quiénes gobiernan nuestra iglesia? Los pastores. Honremos a nuestros amados pastores, porque sirven en la casa de Dios con sinceridad y no con avaricia, hermanos. Quiero, mis amados, que por favor oremos. Santísimo Rey, Santísimo Señor, estamos delante de ti, primeramente consternados porque es increíble lo que el pecado puede hacer en los que se dicen que te aman, esto es a los fariseos, a los saduceos, a los escribas,
tenían la ley, conocían sus idiomas originales y tristemente la enseñaban equivocadamente. Tenían malos ejemplos. Pero sabemos, Padre Celestial, que tú en su tiempo permitiste que muchos de esos judíos que iban sinceramente, tú mirabas su corazón y su disposición y su arrepentimiento continuo. También queremos, Padre Celestial, que en este tiempo nos permitas ofrendarte con esfuerzo, con disposición, con sacrificio. Nos permitas seguirte agradando y alabando por la grandísima salvación que tenemos por tu Hijo. Y nos permitas honrar a nuestros pastores que sirven, amado Padre, como tú lo estipulas en tu palabra, sin codicia, sin avaricia, como aquellos que tienen que dar cuenta. Amado Padre, bendice tu palabra y ayúdanos a seguir caminando en pos de ti. En nombre de Jesús, amén.